Seguimos en dos mitades y es momento de analizar el presupuesto de María Eugenia Vidal, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Bien decía Mati, a veces no tiene tanta prensa el presupuesto en la provincia de Buenos Aires y se avanza sobre lo que es el presupuesto nacional. Bueno, en este caso vamos a analizar junto a Facundo Cotet, el hombre que más sabe de la legislatura bonaerense. Mati. Muy bien, bueno, sí, y claro, y hacía tiempo que no venía por acá, no era censura, ¿no? En lo más mínimo, pero lo presentamos y lo saludamos al amigo Facundo Cotet. ¿Cómo andas, Colo? Bienvenido. Hola, Matías, ¿cómo estás? Qué lejos nos han dejado hoy. Estamos lejos hoy, sí. Estamos bueno, lejos, pero cerca. Estamos lejos, pero cerca en pensamiento, en forma de ver la vida. Sí, sí. Digo, ¿no? Como una forma. Bueno, llegamos hasta acá. El lunes se presentó el presupuesto, contame un poco de eso. Bien, ya por eso estoy acá, Matías. Sí. El lunes se presentó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para lo que es el año 2019. Recordemos que el presupuesto es lo que se calcula que se va a gastar en distintas áreas de la provincia, en todos los ministerios, en todas las dependencias, en todos los organismos, cuánta plata se va a destinar a distintas áreas. También tiene que ver con el endeudamiento, la provincia necesita plata, tiene esa discusión, cuánta plata se le va a trasladar a los municipios y demás. El lunes, después de muchas especulaciones y demás, finalmente se presenta el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, un presupuesto que el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires lo había armado de una manera tal, según ellos mismos, que le permitía ser el mejor presupuesto. En palabras de funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, iba a ser el mejor presupuesto, pero en esta cuestión de una interna que hay con el gobierno nacional, los cálculos del gobierno nacional hicieron modificarle y cambiar un poco el esquema de lo que tenían pensado, y el gobierno de María Eugenia Vidal, los ministros de María Eugenia Vidal, dicen que se ajustaron un poco a las pautas de Nación y que por eso no es el presupuesto más deseable que podrían tener. Muchos dijeron, no sé si yo no he leído la verdad el presupuesto, pero seguramente a vos te han llegado otras versiones, pero muchos dijeron que este presupuesto provincial puntualmente es casi un calco de lo que dejaba o de lo que presentaron en el presupuesto a nivel nacional, digamos, o por lo menos parecido, viene por la misma línea, digamos. Viene un poco por esa línea. Agridulce es la palabra que utilizaron los ministros de Vidal en distintos off que hicieron en estos días con la prensa especializada, en el cual, bueno, uno ha estado por ahí dando vuelta. Sí. Ellos dicen que sí, que finalmente es un agridulce. La palabra fue agridulce. Agridulce es la palabra. Podemos empezar a compartir algunas placas para ver qué tan agridulce es este presupuesto, en este caso, ¿no? La producción ha trabajado muy bien han trabajado arduamente y acá las tenemos. Presupuesto provincial 2019. Son 929.000 millones de pesos, sé que aumentó un 33% en relación con 2018. Esto en base a la inflación, pero aumentó menos de lo que aumentó la inflación. Ah, Matías, muy bien. Estoy muy rápido, estoy más avispado de lo que creía. Sí. Me sacás el latiguillo de la boca. Porque si uno calcula, el año pasado fue mucho menor el presupuesto, entonces este año se habla de 929.000 millones de pesos a gastar y a desparramar por distintas áreas de la provincia, pero aumentó un 33%, que es un número considerable, no tanto como la inflación, que está calculada en un número superior al 33%. La inflación oficial, además. Exactamente. ¿No? Con la inflación Congreso, nada de eso. Sí. Con lo cual, ahí empieza un poco la austeridad de este presupuesto, que garantiza algunas obras, que achica en otros lados, y ahí es donde la discusión legislativa es la que va a primar y bueno, veremos cómo se va modificando eso. Muy bien, bueno, ahí está, se destina un poco más en este caso. Vamos con otra placa, en este caso ahí se habla de gastos, de ingresos, de déficit y de deuda. Explícamelo un poco y detallame. Bueno, los gastos es un poco lo que hablábamos recién, el grosso de cuánta plata se planea. Los ingresos tienen que ver con la recaudación, más o menos cuánto se calcula siempre, es un cálculo estimativo en distintas variables. O sea, en los gastos ponemos el total del presupuesto. Los ingresos son lo que... ¿Cuánta plata va a recibir la provincia de lo que es recaudación, transferencias nacionales y demás? Un déficit que el gobierno... O sea, gastamos más de lo que recaudamos, eso está claro ahí. Pero el déficit se va reduciendo, ese es el objetivo tanto del presidente Mauricio Macri como de la gobernadora María Eugenia Vidal, de llegar al déficit cero, que es un poco lo que pide el FMI, que es algo imposible o posible con los costos que eso implica. Claro, que llegar al déficit cero implica más ajustes, ¿no? En este caso también en la provincia. Y acá se habla de una deuda de 68.000 millones de pesos, que es considerablemente menor, este número al menos,
a lo que fue el año pasado. Pero ¿qué pasa, Matías? Esta deuda es para pagar la deuda ya contraída de la provincia de Buenos Aires. Pero es como que esa historia ya medio que la hemos visto, ¿no? En otros momentos. Bueno, pero hay... ¿no? Esto de tomar deuda para pagar deuda. Sí. Este año es un poco más categórico ese razonamiento y esa lógica. Años anteriores sí se ha endeudado la provincia para pagar deudas, pero se han hecho algunas obras, hay que decirlo. Ahora va a ser completamente esta deuda para pagar intereses de otras deudas. En un gran porcentaje, sí. Ellos dicen que no, pero es deuda para pagar deuda. Y no es, o sea, en el articulado te marca un 68.000 millones de pesos, los artículos principales del endeudamiento, pero hay otros artículos que tienen un poco que ver con deudas o compromisos que pueden derivar en deudas, como por ejemplo acuerdos con ANSES. Claro, bueno, ahí tenemos algunos detalles en este caso del presupuesto. Ahí vamos más placas, en este caso tiene que ver con los ministerios. ¿Qué se destina a cada ministerio? Vemos las prioridades también en este caso, ¿no? Porque cuando vemos cuánto se destina a cada ministerio, vemos cuáles van a ser las prioridades para el 2019, por lo menos para el gobierno de la provincia. Exactamente. Acá vemos educación. Tenemos educación, un 23,9%, que es un... ¿Del total del presupuesto? Del total del presupuesto, un 23%. Esto tiene que ver... La mayoría va a pagar salario, ¿no? Sí, también el fragmento está estipulado eso también está estipulado, no es que va a haber 222 mil millones de pesos en obras de escuelas. Gran parte de ese presupuesto que es lo que muchas veces se ha dicho, ¿no? Que gran parte del presupuesto bonaerense muchas veces va a pagar salarios, estatales, en este caso los docentes. Claro, claro. Hablábamos de educación. Bueno, también hay un alto porcentaje que de lo que fue la situación de la explosión en la escuela de Moreno, eso indefectiblemente ha hecho que se enfoque un poquito más en eso, básicamente, en que las escuelas no se caigan tanto a pedazos como se han evidenciado. De mínima, ¿no? De mínima como para empezar a hablar. Es justificable. En salud, poquito. En salud, un 5%, es un porcentaje más o menos que se viene usando. También en seguridad, bastante, un 8,9 en seguridad. Es un número bastante favorable para el ministro Cristian Ritondo. ¿Viste? Los ministros siempre van viendo a ver cuánto me toca este año. Claro. A Ritondo le tocó casi el 9% del presupuesto. Casi el 9% del presupuesto. Y bueno, y habla un poco también de por ahí hacia dónde encara la gestión del gobierno de la provincia. Ahora en la próxima placa vamos a ver la comparativa, en este caso, con el año anterior, la de la deuda. Bueno, en este caso, el 6% del presupuesto, o sea, 56.000 millones van a pagar deuda. Sí. Bueno, Matías. Son 27.000 millones más que el año pasado. Más que el año pasado. Me informa la producción en este caso, muy acertado. Pero 27.000 millones de pesos más que el año pasado van a pagar deuda. Digo esto en cantidad, pero lo cierto es que de toda esa proporción que veíamos de presupuesto para el 2019, más del 6% va a pagar deuda. A pagar deuda, que son compromisos ya contraídos, que la provincia ha venido teniendo en estos últimos años y que hay que pagarlos. Claro. Más a deuda que a salud, por ejemplo, ¿no? Salud va al 5,5%, el 6% va a la deuda. Bueno, pero no sé, no soy el ministro de Economía. Que sea con salud, no, está bien. Justificar esto, Matías. No te estoy pidiendo que lo justifiques. Me pones en una posición, digamos... Es un análisis que hago yo, Queda tranquilo que no te complico nada. A ver, acá tenemos la comparativa. ¿Cuánto se destinó en 2018 a estas mismas áreas? ¿Cuánto se destina en 2019 en cuanto a porcentajes del presupuesto total? Total, exactamente. Ahí tenemos alguna comparativa. Ahí lo que decía un poco de la educación, que este año ha aumentado un poco, un 26, un 3% más porcentualmente. También en seguridad ha aumentado. La deuda ha bajado, esto es lo que yo te venía marcando anteriormente en relación al servicio de deuda. Acá tenemos el 2019-2018. Ahí está. Lo tenemos al revés. A ver, ahí está. Claro, ahí estamos. Educación es un poco menos. Es un poco menos. Salud lo mismo. Bueno, seguridad también. Ha bajado. Ha mermado, pero lo que tenemos acá es que subió el servicio de deuda. Subió el servicio de deuda porque tiene que ver con esto que hay que pagar la deuda que ya habíamos contraído, Matías. Hay que pagar deuda y se tomó deuda también, es un quilombo. Y se destina la deuda, más deuda. Deuda para pagar deuda, es simple como eso. Sí, ahora en este caso el tema de impuestos. La ley impositiva, que es otra ley que también entra con el presupuesto,
que se estipula cuánto todos los años se va modificando los impuestos, por eso van aumentando y demás. Hay una rebaja en los ingresos brutos y esto, la creación del impuesto a las tragamonedas y esto, que es la creación del impuesto al juego online, es algo novedoso para juntar plata y esto también va a tener sus costos, Matías. Claro, el tema Primero, un impuesto. Bueno, hay un impuesto también, porque por lo menos lo que escuché de algunos sube el legisladores. impuesto inmobiliario también, no sé si vos tenés un terreno por ahí por Sicardi en algún lado. No, yo no tengo un terreno, baldío, vas a tener que pagar un poco más que de tenga impuesto. terreno le sube el impuesto inmobiliario y el inmobiliario rural también sube. Y el inmobiliario rural también sube. Pero se habla de, por ejemplo, el impuesto al juego, lo que escuché de algunos legisladores o candidatos y demás, es que se le va a poner impuesto a las personas que ganen cuando juegan. O sea, no tanto a los vingueros en sí, digamos, o a los dueños de estos lugares, sino que si vos vas, dejás parte de tu sueldo porque tenés una enfermedad, lo que sea, porque sos por sos ejemplo, adicto al juego. vas un sábado a la noche al bingo. Sí. Jugás unos cartones. ¿Cuánto estaba? Yo hace mucho que no voy al bingo, pero ¿cuánto está más o menos no sé, 5.000 pesos? Un buen cartón. No, de esos, 5.000 pesos. El premio principal. El premio. De esos 5.000 pesos, vos no te vayas a llevar los 5.000 pesos 724 que ofrece. Te vas a llevar menos. Te vas a llevar menos, pero además porque ya hay un impuesto ahí. Porque ya hay un impuesto. Te van a incrementar el impuesto al que gana, no al vinguero. Digo, es seguir pegándole incluso al tipo, al ciudadano, al jugador en este caso. Y además se crea el juego del impuesto al juego online. De esto se desprende, Matías, que se va a regular la actividad del juego online en la provincia de Buenos Aires. Que eso es lo novedoso. ¿Qué sería el juego online, por ejemplo? No sé, apuestas online. Apuestasonline.com, ponele que. Y que por hoy no está regulado. Hoy por hoy es un mercado ahí gris que está ahí y que nadie regula demasiado. Todo lo que sea bajo jurisdicción provincial se va a regular. Y bueno, va a haber distintos sistemas. Es muy complejo eso. Eso va a ser una discusión bastante interesante porque primero es a quién se le dan las licencias para hacer explotación de juego online. Hay muchos intereses cruzados. Es un tema bastante complejo y en un largo plazo, diría más bien, porque la provincia un poco como que lo vende una cuestión de vamos a cobrar el juego online. Bueno, no se pudo avanzar con lo del hipódromo, pero se avanza con el tema del juego por otro lado. Sí, y también por ahí la cuestión de la ludopatía también es un tema a tener en cuenta, porque uno va a poder jugar desde la casa legalmente, digamos, con el teléfono vas a poder... Ya funciona eso, pero va a ser un poco más masivo y eso trae también sus cosas. Bueno, ahora, el debate ahora es, ¿se llegará a aprobar el presupuesto? ¿Tiene los votos necesarios el gobierno de la provincia para eso? La parte más bien, lo que dirían vulgarmente, la rosca, hoy por hoy en la legislatura. ¿Cómo está eso? ¿Están los números? Es la negociación, lo que decís vos, Matías, con la... Perdón, yo dije la rosca, pero eso, así se dice en mi casa. Jerga, perdón, es un tema de jerga. La negociación política ahora es la que empieza ahora, una vez con los números ya sobre la mesa, es cuánta plata se le va a destinar a distintas cosas. Y ahí, bueno, hay intereses también cruzados de las fuerzas opositoras, porque hay muchos diputados, muchos senadores que tienen que ver con los intendentes, que responden a intendentes. Hay cargos de la provincia de Buenos Aires que están acéfalos y que se destinan a la oposición, digamos, tiene que ver el directorio del Banco Provincia, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que es el organismo que se encarga de controlar los gastos de tanto de las provincias como de las municipalidades. Todo ese combo entra en la negociación legislativa. Cambiemos necesita los 2/3 tanto del Senado como de diputados. En el Senado necesita apenas 2 votos más de los que ya tiene. De los que ya tiene. Tiene muchos legisladores en la provincia, ¿no? Sí. Y la última elección fue la que los dejó. La última elección les ha ido bien en lo que es la población legislativa. Te decía, en el Senado necesita de 2 votos más de la oposición que presumiblemente salgan del bloque del Frente Renovador. También está el bloque del PJ ahí medio trabajando, pero bueno, ellos no tienen el compromiso de exponerse y sentarse en esa sesión. Y en diputados la ecuación es un poco más compleja, porque Cambiemos no tiene quórum propio como sí sucede en el Senado, y ahí necesita de muchos más votos. O sea, en diputados es donde está la pelea un poco más difícil. 62 votos necesita en diputados. Y ahí va a ser fundamental. Tiene 44 propios. Cambiemos. 44 y necesita 62. Necesita 62, exactamente. O sea, con el Frente Renovador, por ejemplo, con el Frente Renovador no llegaría. Le faltarían 4 más.
necesitaría sus votos, los del Frente Renovador y 4 más. Y 4 ¿Quién más. tendría que Siempre y ser? cuando estén todos presentes, Matías, porque Sí. esto también es otra herramienta. Porque es el porcentaje de los presentes. Exactamente. El no dar presente también es una forma de y el votar, no dar presente es una forma de acompañarlos. Claro, claro. Porque vos no das quórum, ¿entendés? ¿Cuándo se vos vota achicás esto? el quórum. Claro, Si vos no vas, exactamente. achicás el quórum. Achicás Lo el que se quórum. necesita para que inicie la sesión y que se vote el presupuesto. En base al quórum también es el porcentaje de diputados que necesitas, de votos que necesitas para aprobarlo. ¿Cuándo se vota esto? Y esto la semana que viene empieza el desfile de legisladores, que es una cuestión bastante, de legisladores, de ministros, que es una cuestión bastante formal. Pasan los ministros por la legislatura, explican, vamos a gastar nuestra, por ejemplo, va al de Economía. Dice, nosotros calculamos que esta plata sea para esto, Va al ministro de Desarrollo Social y dice, vamos a enfocar nuestra política presupuestaria en tal plan. Así. Esto es, la semana que viene empieza el desfile de ministros. La otra semana sigue, con lo cual yo creo que diciembre ya estaríamos votando esto, si todo va más o menos bien. Hay muchos pedidos en juego. Todo esto hay gente acampando, ¿no? Ya hay gente acampando. Hay un recorte en el astillero, en el presupuesto del astillero Río Santiago también. Es uno de los motivos de los acampes que ya están ahí en la Plaza San Martín. Hay muchos pedidos. Hay un tema que tiene que ver con el fondo educativo hacia los intendentes. El fondo educativo es plata que le llega a los municipios para gastar en cuestiones que tienen que ver con la educación de los municipios. La provincia de Buenos Aires quiere que el 100% de ese total de plata que recibe, los intendentes la gasten en obras de infraestructura. Los intendentes no quieren. Entonces ahí empieza como una negociación que va a ser un poco por dónde va a ir los votos que necesita Cambiemos. Muy bien, gracias por venir como siempre. Por favor. No sé si ya nos quedan los últimos programas de Dos Mitades, estamos casi sobre el final del año, pero bueno, si no te veo que sea con salud. Sí, esperemos llegar a cortar el pan dulce, como dice un amigo. Por favor, esperemos llegar a cortar el pan dulce y a descorchar la sidra. Si se puede, ¿no? Si hay algo por qué brindar. Gracias por venir. A vos, Matías. Facundo Cotet, en este caso también contra el análisis legislativo. Lo que se viene es el debate del presupuesto provincial. ¿Qué va a pasar con las cuentas de la provincia de Buenos Aires? Nos vamos a ir a una pausa. En el próximo bloque ya nos metemos en el cierre del programa y un momento de espuma muy particular con Patricia Bullrich, que quiere armas para todos.